Muy buenos días a todos. Hoy os hablo desde una tierra muy bella, llena de una eterna primavera, que es Paraguay. He venido aquí a dar unas charlas y he dicho, pues voy a continuar el sermón que dije sobre la Virgen María para mostraros que desde un punto de vista meramente bíblico, la devoción a la Virgen María aparece en la Sagrada Escritura. Fijaos, en Romanos 9:15, lo había dicho en el anterior sermón, porque él dice a Moisés: tendré misericordia del que tenga misericordia y tendré compasión del que tenga compasión. Y había dicho en mi anterior sermón que habla de la misericordia y la compasión, pero que podría haber dicho: mostraré mi grandeza en quien quiera mostrar mi grandeza, acumularé mi santidad en quien quiera acumular mi santidad. Dios podría haber dicho eso. Dios, que ha permitido, solamente permitido, que aparezca no solo el mal, sino grandes monstruos de mal, ¿por qué no va a poder hacer que aparezca una cumbre de santidad, una cumbre finita? Es cierto que nadie será una cumbre de santidad si no se esfuerza, si no trabaja. Tantas parábolas de nuestro Maestro hablaban del esfuerzo, del trabajo, la parábola de los talentos, el alma como una viña. Dios da la semilla, Dios da la lluvia, pero la persona tiene que colaborar con la gracia, no solamente no resistirse. Lo que dijo Jesús acerca de que los violentos arrebatarán el reino de los cielos. Ya no simplemente esfuerzo, sino el esfuerzo heroico. Como los héroes del Antiguo Testamento en la lucha, hay una lucha ahora con las armas del Espíritu. No es simplemente estar justificados, no es simplemente ser buenos, no es simplemente que podamos ser santos, podemos ser muy santos. Y cuando hablamos de aquella que la Biblia dice: me llamarán bendita todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Pues lo está diciendo en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas. El anuncio del Hijo de Dios comienza con una María llena del Espíritu Santo, diciendo: me llamarán bendita todas las generaciones. Esto, y dejo aparte ahora la colaboración de María, la colaboración de las criaturas, es obra de Dios. Así como, aunque exista el libre albedrío, aunque exista la libertad humana, hay monstruos que parecen la obra maestra de Satanás, porque él estuvo cerca, no podemos obviar la acción de Satanás. Dice el Evangelio: y entonces, hablando de Judas, con ese bocado entró dentro de él el diablo. Lo mismo que hay una acción más allá del humano para llegar a lo sobrehumano en el mal, no es todo solo el hombre. También hay una acción desde el principio de Dios para llegar a lo sobrehumano. Esta idea de que el santo es obra de Dios, insisto, aunque haya un esfuerzo, una lucha, una colaboración humana, se ve en el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro, esta idea de la voluntad de Dios se ve cuando decimos:
no nos dejes caer en la tentación. La traducción no es mala. El sentido de lo que dijo Jesús es ese: no nos dejes caer en la tentación. Pero Jesús lo dijo con un semitismo mucho más profundo, bíblicamente apasionante, que nos retrotrae a tantos pasajes. Lo que él dijo es: no nos conduzcas hacia dentro de la tentación. Si miráis las palabras literales del texto sagrado en griego, así lo escribieron los apóstoles por acción del Espíritu Santo, así quiso que quedara establecido por los siglos, donde se leyera la Biblia. Dice: y no nos conduzcas hacia dentro de la tentación. Aquí, otra vez más, el autor bíblico, el autor humano que escribió ese pasaje, deja reflejado el poder de Dios, la voluntad de Dios. Tenemos que pedirle nosotros, pobres humanos, porque lo que Dios quiera permitir se permite, lo que Dios quiera detener se detiene. No nos conduzcas hacia dentro de la tentación. Ese Dios con semejante poder, ese Dios se ha complacido en levantar una montaña de santidad. ¿Dónde en todo el Evangelio se dice de una criatura: y me llamarán bendita todas las generaciones? No, ningún apóstol, nada. Todos son servidores, todos son... Pero hay un elogio a María en el primer capítulo de San Lucas. Después, fijémonos en Romanos 9, cuando dice San Pablo, a partir del versículo 16, de manera, antes había dicho lo de: tendré misericordia de quien tenga misericordia y tendré compasión de quien tenga compasión. Pues dice después San Pablo: así no depende de la voluntad humana o del esfuerzo, sino de Dios, que muestra misericordia. Yo os he dicho: esforzaos. Creer en la gracia no significa: entonces ya me echo a descansar. No, la gracia nos mueve a acciones. Las acciones son frutos, Pero hay que tener muy claro que la perfección, sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto, dijo Jesús, no depende, dice San Pablo, de la humana voluntad o del esfuerzo, sino de Dios, que muestra misericordia. María es la muestra no solo de la misericordia, la protegió del pecado, sino de la santidad. Depende de Dios, que muestra la santidad en grado eximio, que muestra las cumbres de la santidad que Él ha creado, que se complace en su obra maestra, podría decir San Pablo. Podríamos tener a un San Pablo que canta las alabanzas de María. Pero San Pablo no conoció a María. San Pablo, incluso al Maestro, no le conoció en la carne. Después recibiría la revelación, estando él a solas. Dice que él recibió el Evangelio del mismo Jesucristo, probablemente en los años después de su conversión, cuando estuvo en Arabia. El misterio de María está más oculto en San Pablo, pero bien debía saber él que su poder, claro que puede crear ese abismo de amor, claro,
porque no depende de la humana voluntad o del esfuerzo, sino de Dios que muestra misericordia. Cuando yo a veces hablo con evangélicos y María, pues se les hace difícil a algunos por lo que les han dicho, como, no, ¿acaso Dios no puede? No te digo que lo creas, le digo a un evangélico, pero ¿acaso Dios no podría crear una santidad como la de María? No te digo que creas que existe María, ¿podría crear una santidad como la de María? Hemos visto los abismos del mal, ¿podría crear un abismo finito, limitado, una criatura, un abismo del bien? Versículo 17, habla San Pablo, carta a los Romanos, por el que la Escritura dice al faraón, te he levantado para el propósito de mostrar mi poder en ti, de manera que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. El faraón, con todo su poder, con su cerrazón de corazón, dice, te he levantado para el propósito de mostrar mi poder. Esto se aplica a María, pero al revés. María ha sido hecha surgir no para mostrar el poder, sino la santidad de Dios. O dicho de otro modo, ha sido hecha surgir para mostrar el poder de Dios que puede santificar en grado máximo. El poder de Dios que puede hacer que todas las circunstancias se conjuguen para hacer surgir esa cumbre. Dice San Pablo, versículo 20, recordad, estamos en Romanos capítulo 9, versículo 20, pero ¿quién en verdad eres tú, un ser humano, para contender con Dios? Para discutir con Dios, también se podría traducir. El que ha sido modelado le dirá al que le modela, es en el ejemplo del alfarero que hace distintas vasijas, vasos, ánforas. Está en un capítulo en que habla de Dios como alfarero, que modela las almas. Y hace unos vasos mejores, otros vasos peores. Pero el que ha sido modelado le dirá al que lo modela, ¿por qué me has hecho como esto? Versículo 21. ¿Acaso el alfarero no tiene derecho sobre el barro para hacer del mismo barro un objeto para un uso especial y otro para un uso ordinario? Queridos evangélicos, que seguís la Sagrada Escritura y la seguís de corazón, que seguís al Maestro y lo seguís de corazón, que veo vuestras buenas obras. No os pido que creáis que existe un milagro de gracia como es María, no, pero al menos decid, si Dios quiere lo puede crear, si Dios quiere lo puede crear. Solo os pido eso. ¿Cómo Dios no va a poder hacer esto? ¿Quién soy yo para limitar lo que Dios puede o no puede hacer? Me dirán dichosa todas, bendita todas las generaciones, porque ha hecho obras grandes por mí. Versículo 22. Pero si Dios, deseando mostrar su ira y hacer conocer su poder, ha sufrido con mucha paciencia los objetos de la ira que están hechos para destrucción, es decir, lo ha permitido, Dios no quiere el mal, pero lo ha permitido, con paciencia, objetos de ira, deseando mostrar su ira,
para hacer conocer su poder. Versículo 22. Continúa en el 23. Y si esto ha sido hecho para hacer conocer las riquezas de su gloria por los objetos de misericordia que ha preparado de antemano para la gloria, incluyéndonos a nosotros, al que ha llamado de los judíos, sino también a los que ha llamado de los gentiles, porque así dice en Oseas. Me quedo aquí. Es decir, Dios hace vasijas grandiosas para mostrar su gloria. Otras las hizo, lo dice bien claro Pablo, para mostrar su ira, para la destrucción. María es el gran, dentro de los vasos de honor, dentro de los vasos llenos de gracia, bellísimos. María es el vaso, tan grande que en él puso la acción del Espíritu Santo que llevó a la encarnación. Lo sagrado se pone en vasos sagrados. ¿Había algo más sagrado que el Hijo de Dios? Pues bien, María es el vaso que va a ser elogiado por todas las generaciones, en el que Dios Padre, con la anuencia, con la voluntad del Espíritu Santo, se puso la segunda persona de la Santísima Trinidad. María, por lo tanto, es imagen del Padre, del Hijo, de Dios, perdón. María es imagen de Dios, como un espejo que refleja su rectitud, su santidad. Decimos espejo de justicia. Justicia en la Biblia es rectitud. María es el espejo de la rectitud de Dios, de su santidad. El Hijo, Dios Hijo, es imagen de Dios Padre, pero el Hijo participa de la sustancia del Padre. Mientras que María es criatura, María no es Dios. María es un espejo finito. Fijaos qué interesante en el plan divino. Había una imagen del Padre perfecta que participa de su misma sustancia, el Hijo. Pero Dios quiso que hubiera una criatura que fuera el mejor reflejo de Dios, María. El Hijo es la entera sustancia de Dios, engendrada, generada por el Padre. Una sola sustancia que de ella engendra al Hijo. No se genera otra sustancia, una sola sustancia, una sola esencia, pero dos personas, y después tres. Quito el después porque en Dios no hay tiempo, pero causalmente del Padre y del Hijo. El Hijo es la entera sustancia de Dios que le engendra. María, sin embargo, procede de un modo limitado, participa de un modo limitado, es una imagen finita de Dios. ¿Para qué hacer surgir a María si el Hijo ya es imagen del Padre? Pues porque María es imagen finita de las tres personas. Imaginemos en el plan grandioso de Dios, que hace aparecer a infinidad de santos, cientos, miles de santos, unos más grandiosos y nobles que otros. Pero no hubiera aparecido María. En la creación espiritual faltaría un elemento. Ese elemento intermedio entre Dios y el resto de la creación es María. Es la cima, es la cima. Si Dios no hubiera hecho aparecer a María, faltaría eso. Es criatura, pero cualitativamente es más excelso que todos los santos. Cualitativamente
está infinitamente por debajo de Dios. Ese carácter propio de María está en el Evangelio. Está en el Evangelio. Los católicos seguimos esta tradición porque está en el Evangelio. María no es una más. María no es una criatura más, porque el elogio que Dios hace de ella en la Buena Nueva no es como el elogio que puede hacer de José de Arimatea o de una mujer sirofenicia que le seguía por el camino y que le pedía la curación de su hija y le dijo, elogió su fe. No. Ella tiene en el primer capítulo un pedestal de gloria. ¿Por qué? Porque San Pablo lo dice, Dios puede crear vasos de gran honor. Pues este es el vaso de mayor honor. Es el vaso en el que se ha complacido Dios en mostrar su santidad. No meramente su poder de su mano para hacer cosas materiales como con el faraón. Sí que ha hecho cosas grandes, pero en el mundo espiritual con María. Así que, queridos evangélicos que me escuchéis, yo no os impongo que creáis nada, pero no penséis que los católicos al defender el carácter único dentro de las criaturas de la Virgen María, nos estamos alejando de la verdad sagrada, de la verdad del Evangelio. Seguimos la tradición que hubo desde el principio, que pensamos que tuvieron las primeras comunidades y de la que hay muchísimos testimonios en los primeros escritores de los primeros siglos. Pues nada más. A los católicos, como ya os he dicho en otros vídeos, tened devoción a la Virgen María. Alabadla porque Dios dijo que proclamarían las alabanzas de ella. Alabadla. Solo Dios es Dios. Solo Dios es infinito. Pero hay tantas alabanzas a criaturas en la Biblia. Tantas. Y sí que es verdad, en eso tienen razón los evangélicos. La grandeza de María está un poco oculta en la Escritura, porque es tan grande que es un misterio que Dios no se lo revela a todos en la misma medida. Yo mismo, durante muchos años, era totalmente cristocéntrico, solo Dios, y no era muy devoto de la Virgen María, y fue poco a poco que el Espíritu Santo me dio a entender con varias lecciones que no proceden del humano, diciendo, pero ¿crees que yo no puedo hacer grandes cosas? Pero es que yo no piensas que he creado el océano, el mar, que no puedo hacer grandezas a la medida de Dios. Pues sí, toda la criatura está hecha con la perfección de Dios. Algunas muestran su poder y grandeza. Pues lo mismo pasa en la creación espiritual. Nada más, y bendita sea la Santísima Virgen María.